Bueno, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con la reunión científica virtual de FARDIT, del área de pediatría. Mi nombre es Florencia Muñoz Ferragut. Yo soy médica especialista de imágenes, me dedico a lo que es la parte de pediatría y obstetricia. Y tengo el gusto de presentar a Agustina Martínez, que ya es presentarla, en gran parte no, porque ya es muy conocida ella en todo lo que es en el rubro de los radiopediatras argentinos. Agustina Martínez hoy nos va a hablar sobre los diferentes métodos de diagnóstico en el tórax pediátrico. Agustina Martínez es médica especialista en diagnóstico por imágenes, se forma en el Hospital de Niños acá de Córdoba, es miembro titular y está en la comisión directiva de SAR, de la Sociedad Argentina de Radiología Pediátrica, también es miembro titular de FARDIT, de SLAR. Actualmente está en Rafael Mendoza y trabaja en el Instituto de Diagnóstico Médico y en el Hospital de Chestaco. Así que bueno, Agustina, te damos la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por participar. Todo lo que son las preguntas, les pedimos que las pongan en el sector de preguntas y respuestas y al finalizar, bueno, las leemos y discutimos. Agus, no sé si querés comenzar a compartir pantalla. Vale. Perfecto. Se ve muy bien, ahí estamos. Bueno, Agus, cuando vos quieras. Bueno, buenas noches. Bueno, muchas gracias a FARDIT, al doctor Pelizari que me contactó para dar esta clase, y bueno, a Florencia que ha estado ahí encargada de todo lo que es la coordinación y de todo esto, así que bueno, muchas gracias. Vamos a empezar con los principales métodos de estudio en el tórax pediátrico. En el tórax, el primer método utilizado es la radiografía. Un tercio de las radiografías son solicitadas en los hospitales pediátricos, pero recordar que no es de rutina al ingreso al hospital, tampoco es un método de screening, no lo usamos previo a la anestesia y la radiografía de perfil no es de rutina. Recordar a LARA, la LARA son las siglas en relación a la radiación, es decir, usar la radiación tan baja como sea razonablemente alcanzable. La radiografía siempre tener en cuenta cuando damos una radiografía. La posición, es decir, que la distancia del centro del cuerpo vertebral hasta los extremos mediales de la clavícula y las costillas debe ser lateral y simétrica. La inspiración, que esté correctamente inspirada, contando los arcos anteriores de las costillas y que el diafragma llegue hasta la altura del sexto arco costal. La penetración, que podamos ver la columna a través del corazón. Y bueno, tener en cuenta también el movimiento. Además, ¿qué vamos a tener en cuenta en la radiografía en un neonato? La radiografía en el neonato es diferente a la de un adolescente, a la de un niño, ni hablarla de un adulto. Lo que siempre tenemos que tener en cuenta es la presencia del timo, que produce un ensanchamiento del mediastino, no confundirlo con una neumonía, ni con alguna otra patología más grave. También tener en cuenta que tiene un mayor componente cartilaginoso y las costillas están más horizontalizadas en el tórax del neonato, así como también la presencia de los núcleos de osificación a nivel del esternón, y también que el tórax en el neonato tiene la forma de lámpara. Bien, también vamos a hablar de la ecografía, que es muy importante en pediatría, usamos mucho la ecografía, sabemos que es complementaria a la radiografía. En el derrame es más sensible y precoz que la radiografía, no tiene radiación, no es invasivo, no necesita contraste. La evaluación es en tiempo real, la podemos transportar, sí tiene las limitaciones del aire y el hueso, y recordar que el pulmón normal no lo vemos en la ecografía. ¿Qué vamos a evaluar con la ecografía? ¿Qué podemos evaluar? Podemos evaluar la pleura, el parénquima pulmonar, el mediastino, el diafragma, el movimiento del diafragma y también la pared torácica. Color, donde vamos a ver la valoración de la vascularización y la perfusión de las lesiones, sin necesidad de poner. Bueno, vamos a hablar un poquito del timo. El timo es muy importante para tenerlo en cuenta. Recordar que es un órgano linfoide que está localizado en el mediastino anterior y superior y que tiene la misma densidad que el corazón. Lo vamos a ver desde el lactante hasta los 3 años. Se le dice que el timo es el acusador porque está desde que el niño nace hasta que empieza a hablar. Recordar que el timo no va a desplazar, no va a comprimir ni va a ir a otras estructuras,
y que vamos a ver a través del timo lo que son los vasos y los bronquios pulmonares. Si tenemos dudas si lo que estamos viendo es timo o no, hacemos ecografía, no hacemos otra radiografía, no hace falta hacerle de perfil ni tampoco tomografía, podemos sacarnos la duda con una ecografía. Familiarizarnos con las distintas formas del timo en la radiografía, tenemos distintas formas de presentación y tenerlas en cuenta para no confundirlas con neumonía y que el paciente reciba un tratamiento que no es el necesario. Bueno, recordar también que el timo puede dar el signo de la ola, porque el timo es blando y hace protrusión en los cartílagos condrocostales y quedan como esas muescas al costado. Eso es bien propio del timo. Lo otro que el timo da es el signo de la vela, que es porque en el lóbulo derecho, que está ligeramente convexo, y está delimitado por la cisura menor que hace como una base. Eso también tenerlo en cuenta, el signo de la vela del timo. Vamos a encontrar, en caso de que hagamos una tomografía, cuenta que en menores de 5 años la configuración va a ser cuadrilátera y en mayores, en caso de que lo sigamos viendo, es más triangular y va desapareciendo con la edad. A ver, recordar que el timo se mueve con la respiración y también lo podemos comparar su cogenicidad, la cogenicidad del timo con la del vaso. Vamos a pasar a hablar un poco de lo que son las patologías, los procesos infecciosos e inflamatorios del pulmón. Recordemos que las neumonías pueden ser de origen viral o bacteriano, hay un montón de virus y bacterias que pueden producirlas, las más frecuentes son el virus respiratorio sincitial, el influenza, el adenovirus, el estreptococo o el estafilococo. En la neumonía vamos a encontrar y vamos a poder visualizar el broncograma aéreo ecográfico, donde está la arborización de los bronquios, y también podemos ver la hematización, que es la respiración normal, consolidada. Bien, en el compromiso del espacio aéreo vamos a ver el broncograma aéreo, que es la visualización de las estructuras bronquiales, y la neumonía con consolidación. Y también vamos a ver el broncograma aéreo, que nos recuerda que son estos bronquial y forma de broncograma aéreo. Y en una tomografía vamos a ver la dilatación bronquial. No es necesario hacer una tomografía para ver un broncograma aéreo o una dilatación, sino que se hizo esta tomografía por otra causa, por una complicación del paciente, pero la imagen es muy característica. Como vamos a ver entonces, siempre en el broncograma aéreo lo vamos a ver como estos ecos refringentes que corresponden al aire bronquial que están en los... Augusto, perdón que interrumpa. Por momentos se entrecorta un poquito. Por ahí, si, no sé si estás acercarte un poquito el micro, si te acercás y te alejas el micrófono. O... A ver, se me acerca un poquito más. Ahí está. A ver, ahora por momentos, ahí está perfecto. Por momentos por ahí se te pierde, pero no sé si es también un tema de conexión, la verdad. Y puede llegar a ser, ahí hay un mensaje que me decían que se escuchaba muy cortado. ¿Quieres que vuelva para atrás? ¿Y todo? No, continúa. Aquí quiero cerrar el chat. Entonces estábamos hablando del broncograma aéreo y la ecografía, que lo veíamos como estos ecos refringentes que corresponden al aire bronquial, que es el broncograma. En la aireación pulmonar vamos a ver la ausencia de la aireación normal en el parénquima pulmonar, que ya está consolidado, y que lo comparamos con la ecogenicidad del hígado, por eso se habla de hepatización pulmonar. Hablar ahora de la neumonía redonda. La neumonía redonda es muy importante en pediatría. Generalmente se da en menores de 8 años, es una densidad que se da una densidad esférica o redondeada, bien definida, va perdiendo definición con el pase, con el uso del antibiótico, y podemos ver en la presencia de broncograma aéreo adentro de la neumonía. En este paciente se ve claramente la neumonía redonda, la tomografía se hizo por otra causa, por una complicación, no por la neumonía redonda en sí. Hacer una tomografía. Recuerda que la ecografía en el derrame es de elección, es más sensible y precoz que la radiografía. Caracteriza el derrame, vamos a ver si es si tiene icos, si tiene tabiques. Además va a localizar el sitio para la toracocentesis. Vamos a ver la cantidad de líquido, si es leve, moderado o importante, y podemos ver si hay una masa, y también podemos ver la vascularización. Bueno, ¿qué es el derrame pleural? El derrame pleural es la acumulación de líquido en el espacio pleural.
debido a la alteración de las fuerzas homeostáticas que controlan el flujo que ingresa y que egresa del espacio pleural. Generalmente son paraneumónicos secundarios a infecciones, pero pueden haber otras causas, como la glomerulonefritis, la pancreatitis, los abscesos sufrénicos. Todas esas causas también pueden, la insuficiencia cardíaca congestiva, también pueden ser causa de derrame pleural. Entonces, recordar que la ecografía en el derrame, que vamos a ver que sea simple el derrame, que no tenga tabiques, que no tenga septos, y el líquido que sea bien anecoico. Este paciente también tenía la presencia de broncograma. O que sea complejo, que tenga septos, que tenga gruesos tabiques, que tenga fibrina, incluso también podemos llegar a ver bullas y áreas de necrosis. Líquido, si es leve, moderado o importante. Recordar que en ecografía lo que vamos a ver es la separación de la pleura visceral y parietal con la presencia de líquido entre esas dos líneas, con la presencia de líquido entre las dos líneas pleurales. Bien, y lo vamos a caracterizar al derrame. Porque va a cambiar la conducta si el paciente se va a drenar, si se va a colocar un tubo o va a ir a una toracoscopía. Donde podemos el derrame pleural con esos, con el que y en este paciente se ve el derrame pleural y vemos cómo colapsa los vasos sanguíneos, por lo tanto la neumonía además colapsa esos vasos y los comprime. Y también podemos ver las áreas y las bullas, las áreas de necrosis que presentaba en el parénquima. Bueno, este es otro paciente que teníamos un hemitórax izquierdo velado, sospechábamos una neumonía con derrame, y vemos un líquido más denso, muchos ecos en su interior, más espeso, y además tenía como áreas de necrosis, por lo tanto se interpretó como una neumonía necrotizante. Bien, ¿qué pasa cuando estamos usando el antibiótico adecuado pero hay persistencia de la sintomatología? El líquido es anecoico, si no tiene ecos ni tabiques, generalmente va a drenaje. En cambio, si está multiplicado con muchos ecos, lo más probable es que vaya a una toracoscopía. Complicaciones. La neumonía necrotizante es cuando hay una de las complicaciones y se produce cuando hay graves infecciones que causan la necrosis del parénquima pulmonar por la oclusión de las capilares pulmonares y se resuelven con tratamiento médico. Este es un paciente que lo estaban viendo en otro hospital en el sur de la provincia de Mendoza, radiografía con una imagen que ocupaba casi todo el hemitórax, que lo interpretaron por la zona, pero como tuvo mala evolución y mala respuesta al tratamiento, lo derivan al hospital nuestro, donde repetimos la radiografía y podemos ver las áreas de presencia de nivel hidroaéreo. Por lo tanto, a esta paciente se le realiza la ecografía, se ven áreas de necrosis, se ven con algunas bullas, el líquido que es bien ecogénico y también el broncograma aéreo. Hicimos una tomografía computada donde vemos las áreas de necrosis en la tomografía con nivel hidroaéreo, que el nivel hidroaéreo también lo puede llegar a dar el germen, según el germen que sea, puede llegar a producir aire, o también una fístula, que en realidad vamos a sospecharlo, o en el quirófano, cuando va a la colocación del tubo o el drenaje, o cuando el tubo persiste oscilando. Bien, las neumonías con anecrosis pueden evolucionar a un absceso pulmonar. Recordar que el absceso pulmonar al principio es una masa redonda y luego comunican con la vía aérea y forman el nivel hidroaéreo. Suelen tener paredes gruesas que son irregulares y que van necrosando al parénquima. No lo desplazan, sino que lo necrosan. Bien, esto es un poquito de lo que les dije recién. Generalmente las bacterias que lo producen son muy virulentas, el estafilococo, los gram negativos, como comunican con la vía aérea, dan el nivel hidroaéreo, tienen gruesas paredes y el absceso pulmonar se desarrolla al inicio de la enfermedad, cuando el paciente está muy enfermo. Y recordar que no desplazan el parénquima, sino que lo necrosan. ¿Cómo lo vamos a ver por ecografía? Como una imagen redondeada, ovalada, de bordes mal definidos y de paredes gruesas. Y va a tener también aire en su interior. Al Doppler color no vamos a ver los vasos sanguíneos, no vamos a ver vascularización, porque en el interior está el absceso pulmonar y tiene una necrosis cavitaria.
Acá hay un paciente que en la radiografía tenía una imagen única con un nivel hidroaéreo, no tenía la presencia de broncograma. Se realiza la ecografía donde vemos característicamente la imagen del absceso, que es de gruesas paredes, de bordes mal definidos, irregulares, con estas áreas ecogénicas en su interior, un centro hipocoico, y el Doppler no hay vascularización central, sino que es más bien periférica, que están desplazados los vasos. Y bueno, esto es una imagen característica de un absceso. Bien, en el absceso pulmonar, la tomografía la vamos a hacer con contraste. Siempre recordar que entre sospecha de un absceso o un empiema, la tomografía la hacemos directamente con contraste. Obviamos las dos fases sin y con contraste para no irradiar tanto al paciente. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer la tomografía? Cuando hay fiebre persistente, mayor dificultad respiratoria o las imágenes son borrosas. De tomografía, para no olvidarnos que tiene radiación ionizante, es importante ajustar los parámetros de la tomografía a la edad y el peso del niño, familiarizarse con las imágenes de baja dosis y lo que les decía recién, obviar las dos fases, hacer directamente con contraste endovenoso. Este se lo traje para mostrarles una tomografía de tórax. Una tomografía de tórax equivale a 400 radiografías de tórax. Entonces también recordar a usar la radiación lo menos posible, cuando sea lo más razonablemente, usarla siempre en forma consciente. Bien, los diagnósticos diferenciales del absceso pulmonar y el empiema. En el absceso pulmonar vamos a ver la pleura que está por fuera del pulmón, que es como una imagen densa, lineal, y es el diagnóstico diferencial con el empiema. En cambio, en el empiema es de bordes lisos, hay despegamiento de las hojas pleurales que desplaza el parénquima adyacente, y la pleura muestra que la colección es intrapleural. Ese también sería el diagnóstico diferencial con el absceso. Este es un paciente donde se le realiza una tomografía con contraste endovenoso porque tenía una radiografía de tórax que tenía un derrame pleural con una neumonía, con mala evolución, y se ve claramente el empiema, que se ve la colección intrapleural y que realza con el contraste endovenoso. Bueno, estos pacientes los tuvimos en el último tiempo, en el lapso de los últimos 2 o 3 meses, nos encontramos con varios pacientes que la verdad que fueron evolucionando con neumonías complicadas en las distintas etapas de evolución. Este es un paciente de 4 años que ingresa por tos, por fiebre, por dificultad respiratoria. Esta es la radiografía al inicio, donde se ve claramente se hace una ecografía a la colocación de un tubo de drenaje, pero el paciente persistía febril. Como el estado general, le realizamos la tomografía de tórax y se ve claramente el absceso pulmonar, el realce bien característico del absceso y con la presencia de broncograma aéreo en su interior. Este paciente, la verdad que evolucionó bien y terminó yéndose de alta por suerte. Esta es otra paciente de 2 años que ingresa por la misma clínica, tos, dificultad respiratoria, mal estado general. En la radiografía vemos la neumonía con derrame, pasó lo mismo, le colocaron el tubo de drenaje y persistía febril. Esta fue en realidad esta es la primera tomografía que muestra mucho con estado general. Hacemos donde se ve esta gran imagen que ocupa de todo el hemitórax con desplazamiento al mediastino a derecha, con nivel hidroaéreo y con el realce de contraste alrededor de la lesión. Fue un tórax, además esta paciente todo esto se drena y esta es la tomografía, en realidad no es una tomografía de control, sino que la paciente persistía febril, y bueno, para ver si había mejorado o había empeorado, porque clínicamente no se encontraba bien, en realidad había mejorado respecto a esto, pero actuó bien y también se fue. Perdón, te volvemos a escuchar así muy entrecortado, como antes. Sí. No, como te digo, no sé si ante la duda te digo, porque quizás es algo de internet que a todos nos pasa, que sube y baja, y bueno, esas cosas que pasan, o no sé si es algo de micrófono, de lo que sea, así que ante la duda te aviso, hablamos un poquitito más despacio, así te seguimos. Bueno, dale, vos avísame, Flor. Bueno, otro paciente también de 3 años que ingresa por fiebre, por tos, por dificultad respiratoria. En la radiografía del ingreso se ve bien el derrame pleural, la neumonía, ya impresionaba el ingreso a las áreas de necrosis en el parénquima pulmonar, pero cuando ingresa le hacemos una ecografía en donde vemos la separación de las 2 pleuras, con este líquido espeso en el interior, con ecos,
que están flotando, y también con algunas áreas de necrosis, con algunas bullas que lo más probable es que se hayan necrosado. Y bueno, este paciente también se le realiza la tomografía de tórax con contraste endovenoso, también donde vemos que es una neumonía necrotizante por la presencia de este nivel hidroaéreo, este nivel líquido, nivel aire, y además la presencia del realce con contraste endovenoso. Funcionó bien y que se fue de alta. Bueno, en el tórax también lo que vamos a tener son los quistes hidatídicos. El quiste hidatídico lo podemos encontrar en varios lugares, puede ser único o puede ser múltiple. Esta es una paciente del sur de Mendoza, que se llaman sosneados, que están en Malargüe. Sabíamos que teníamos quistes hidatídicos, se le había dado tratamiento, se le había citado para cirugía, pero bueno, por condiciones de la paciente no había regresado, y cuando vuelve, con clínica de neumonía y con el derrame pleural que se ve en la radiografía. Derrame pleural, tenemos una ecografía en donde vemos el derrame pleural anecoico, pero con algunas áreas, con algunos pequeños ecos, y la presencia del quiste hidatídico con líquido alrededor. Paciente con contraste endovenoso, vemos que han colocado el tubo, cirugía porque la paciente no estaba bien clínicamente. El realce del quiste con el contraste, agujitas, sospechamos que el quiste se había roto, cavidad pleural. En la cirugía se confirma, el quiste estaba roto, había pasado a cavidad pleural, pero bueno, todo. Diseminación, esta es la radiografía de tórax de la cirugía del quiste, y ahora actualmente está internada, recuperándose de esta cirugía y a la espera de... Bueno, este otro paciente de 4 años, dificultad respiratoria, con esta cirugía que les he mostrado. Tiene ese material denso, cogénico, que se mueve. Pensamos que era que ya pus en... Y así fue, cuando fue al quirófano le drenaron pus y le colocaron un tubo de drenaje pleural, y la verdad que evolucionó favorablemente. Recordar que en la neumonía, cuando vamos a hacer una tomografía con contraste y con baja dosis de radiación, la vamos a usar siempre es con contraste y baja dosis de radiación, solamente va a ser sin contraste cuando hay búsqueda de metástasis o en una enfermedad pulmonar. En la neumonía, recordar que la resolución radiológica tarda 2 semanas aproximadamente, y que el control radiológico no es la regla, se controla con la clínica, con la mejoría del paciente. No hace falta hacerle radiografías de 2 semanas de 2 semanas en resolverse radiológicamente. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la atelectasia, otra de las patologías muy comunes en pediatría. Es la pérdida del aire en el parenquima pulmonar. El diagnóstico en realidad es radiográfico, pero ecográficamente vamos a ver como la falta de aire en el parenquima pulmonar con una estructura hipoecoica que flota por la parte de aire, que a diferencia de la neumonía, los bronquios se encuentran próximos uno al otro. El aire no se mueve, en cambio la neumonía sí. Un ejemplo de atelectasia, una paciente que le hicimos por otra cosa, una tomografía, pero bueno, la verdad que se veía muy bien, por eso lo puse de ejemplo. Recordar que en la atelectasia vamos a ver el desplazamiento de las cisuras, la elevación del hemidiafragma, el desplazamiento biliar y la hiperinsuflación. Bueno, algunos ejemplos también de gérmenes que producen, en este caso, una neumonía por un estafilococo, que vemos estas imágenes redondeadas, que son múltiples, y que pueden necrosarse o pueden cavitarse o incluso llegar a producir también en algunos pacientes un neumotórax. Bueno, la estiocitosis, que es muy característica de pediatría, es bastante, en realidad es una patología de la pediatría. Vamos a ver estas áreas, estos quistes de parefina y espacios aéreos cuando afecta el pulmón. En realidad la estiocitosis es más común que afecte lo que son los huesos planos, sobre todo la calota, y ya como estas imágenes
en saco abocado, y alrededor del 15% de los pacientes tienen afección pulmonar, y cuando ofrece la afección pulmonar tiene este típico patrón y los quistes de pared fina y los bronquiectasias en la fibrosis quística. Las bronquiectasias, recordar que pueden ser cilíndricas o pueden ser también redondeadas, pueden haber con tapones mucosos y pueden haber también con dilatación bronquial. Siempre en la fibrosis quística nos vamos a encontrar con estas bronquiectasias. Hay que tener en cuenta en los primeros pacientes que por dificultad respiratoria, en realidad más que todo, por más que dificultad respiratoria, por infecciones recurrentes, le realizan esta radiografía y el pediatra me comenta que le ve estas pequeñas imágenes que le llamaban un poco la atención, la verdad que a mí también, que no pareciera que fuera un vaso o una arteria o un bronquio que justo lo hubiéramos enganchado con un rayo y que se viera así. Y tenía además el screening que se le hace en el talón al recién nacido, donde se incluyen entonces, bueno, bronquiectasias, y le hicimos una tomografía de tórax sin contraste, donde vimos las clásicas bronquiectasias con la forma típica del anillo de sello, que es cuando recién está empezando. Así que se realiza el test de sudor y se diagnosticó una fibrosis quística. Entonces, tener en cuenta que no siempre vamos a encontrarnos como en primera instancia las bronquiectasias que vimos recién, tener algunas imágenes más sutiles. Vamos a hablar ahora del diafragma. El diafragma es muy bien en ecografía. Es una estructura lineal, ecogénica, por las tres interfaces del pulmón diafragma, hígado diafragma y vasodiafragma. Esta estructura lineal ecogénica. Bien, el diafragma lo vamos a estudiar con modo M para evaluar los movimientos diafragmáticos. La curva es la que representa la inspiración y la expiración. Es normal cuando entre los dos diafragmas existe una excursión, una diferencia entre la excursión que no es mayor al 50%. Tenemos que pensar que puede haber alguna alteración o alguna patología. Es una escopía. En realidad el paciente tenía una hemorragia suprarrenal, pero vemos claramente cómo se mueven los dos hemidiafragmas. Bueno, las patologías del diafragma, podemos tener la paresia o la parálisis diafragmática. Sospechamos por la elevación de los hemidiafragmas, con la disminución de los volúmenes pulmonares y la profundización de los ángulos costáneos. En ecografía hay ausencia de disminución de la movilidad diafragmática durante la inspiración y la expiración o el movimiento paradójico diafragmático. La ventración diafragmática también es característica de pediatría, puede ser congénita, de los hemidiafragmas, y es congénita por la aplasia o por la debilidad diafragmática, o es adquirida cuando hay una lesión, por ejemplo, del nervio frénico. En esta paciente de CTC le hicimos el modo M y se veía el movimiento del diafragma derecho, que había una diferencia con el hemidiafragma izquierdo, pero bueno, igual el tratamiento fue conservador. Bueno, otras patologías del diafragma que nos podemos encontrar, la hernia diafragmática, vamos a ver en la radiografía la presencia de áreas intestinales. La más común es la hernia de Boalek, que se da por la lesión a través del foramen pleuroperitoneal posterior izquierdo. Es multifactorial, está asociado también a la trisomía 18 a la 21 y da un estrés respiratorio grave en el recién nacido. Paciente de 24 horas de vida, derivado también no me acuerdo si era del sur de la provincia, de dónde, sin diagnóstico prenatal. Esta es la radiografía de las primeras horas de vida. Se repite la radiografía porque el paciente estaba con mucha dificultad para respirar. Se ve en el hemitórax izquierdo la presencia de asas intestinales que lo ocupan por completo. Ahí se ve el corazón y se ve también la presencia de las asas en la ecografía. Como había duda en el diagnóstico, antes de ingresar a cirugía se realizó una tomografía de tórax, que recordar que no es necesario para hacer el diagnóstico si tenemos un claro diagnóstico con la radiografía, para evitar siempre la radiación. Se hizo con contraste oral y vemos cómo las asas intestinales ocupan el hemitórax izquierdo. Y bueno, esto es una radiografía posterior y se ve claramente las asas con contraste dentro del hemitórax izquierdo. Y esta es la reconstrucción que muestra lo mismo. Y el postquirúrgico, que quedaron ya las asas donde correspondió, en el pulmón expandió, así que
evolucionó favorablemente. Bien, la otra hernia que tenemos es la hemorragia paraesternal, que es mucho menos frecuente, el defecto diafragmático es anterior, derecho. Esta es una paciente de 9 años que había sido operada al nacimiento por una hernia y actualmente consulta por dolor abdominal y por vómitos. En la radiografía se ve un tórax derecho. Con la tomografía donde vemos claramente el estómago herniado en el tórax derecho. Esta la paciente también la reoperaron y evolucionó bien. Vemos la hernia de hiato. Esta también es una paciente de hernia de hiato que pueden ser por deslizamiento o paraesofágicas. Este es un paciente con una tuberculosis, que en realidad tiene una tuberculosis abdominal, pero la había resuelto. Ahora la tuberculosis es a nivel pulmonar, en donde vamos la ventana de mediastino y las cavernas y las imágenes en árbol en brote que están en el lóbulo superior de ambos pulmones. Bueno, en pediatría, que no nos podemos olvidar que vamos a encontrar. Un cuerpo extraño, hay que tenerlo presente, hay que estar atento ante la sospecha, tenerlo siempre en cuenta. Esta es una paciente que ingresa por tos y por dificultad en la entrada del aire, se le hace una radiografía, se veía bien la tráquea, vemos bien el bronquio derecho, el bronquio izquierdo costaba un poquito verlo, le estaban usando broncodilatadores, pero no tenía buena entrada del aire. Bueno, le realizamos la tomografía de tórax y había una imagen dentro del bronquio izquierdo, y en la reconstrucción vemos la disminución del volumen pulmonar, de que no pasaba el aire como corresponde de bronquio, y bueno, fue un hueso de pollo. Extraño, este fue un poquito más grave, una pila de botón que se tragó esta paciente, y esta paciente, son muy graves, perforó, la endoscopía, que se ve claramente como lesionado. Bueno, esta es la pila que le extrajeron. Vemos la tomografía, los gastroenterólogos, pero ahí se ve el aire. Intervenirla y el conservador anduvo muy bien la paciente. Clásica, que vamos a poder evaluar las fracturas costales, los hematomas, los tumores, los abscesos. Un paciente también, un niño de 2 años que de rápido crecimiento. Se ve esta imagen que impronta la piel con forma de uso, con ecos lineales, si estaba comprometiendo o no las costillas. Por eso realizamos la tomografía y vemos que no, que solamente se veía esta imagen, no había compromiso costal, no había invasión de pleura ni de parenquima pulmonar. Fue a cirugía y el diagnóstico de la anatomía patológica fue un lipoma complejo. Una de las cosas que no nos podemos olvidar son las fracturas costales, que son más de la mitad de las fracturas que encontramos en el síndrome de maltrato infantil. Son muy específicas y es muy característica encontrarla en los arcos posteriores en proximidad a las articulaciones costovertebrales. En la ecografía vamos a ver la falta de continuidad de la lesión costal y con un pequeño hematoma, ¿sí? Y siempre buscarlas en los arcos posteriores y ver si hay fractura o si hay callo óseo. Y cuando veamos fracturas costales o que veamos callo óseo, siempre pensar que puede haber una fractura o una lesión en otro lado. Y lo mismo al revés, cuando llega un bebé o un niño pequeño con alguna fractura de este tipo y lo sospechamos, pedir la radiografía de tórax o de parrilla costal, porque son muy características. Bueno, ahora vamos a ver masas mediastinales. Recordamos que van a ensanchar el contorno mediastinal. Suelen ser masa sólida, heterogénea, que comprime los vasos y da el síndrome de la vena cava superior, y puede haber compresión extrínseca a la vía aérea. No tiene alteración parenquimatosa. El linfoma es la tercera en frecuencia menor de 16 años. El timoma, el linfoma, video. 16 años, que se hace una radiografía por tos, tenía un ensanchamiento mediastinal importante,
la tomografía. Hay una gran masa que engloba y comprime los grandes vasos, y bueno, el diagnóstico fue un linfoma. Bueno, entonces para resumir, luego de la radiografía, la ecografía es el primer método de diagnóstico que lo vamos a indicar en el hemitórax opaco de etiología dudosa, en masas o complicaciones quirúrgicas y en la formación del diafragma. Simple sigue siendo el método más utilizado y de gran utilidad diagnóstica. La ecografía es el método complementario ideal para muchas patologías, además de no poseer radiación, de que es accesible, de que es fácil de usar en manos expertas y es transportable. La tomografía también facilita la identificación temprana de lesiones y permite la aproximación diagnóstica del tratamiento precoz, pero tiene radiación ionizante. La tomografía, hacerla cuando hay que hacer, no tenerle miedo, pero no olvidarnos que tiene radiación, y recordar realizar una sola fase con contraste cuando es necesario y usar baja dosis. Recordar a Lara, es decir, usar la radiación tan baja como sea razonablemente posible, y también Imagine Gently, que también se usa a nivel, es en realidad algo a nivel internacional, que habla de que el niño es como una mariposa, que si uno lo toca puede producirle o le ocasionar algún daño, entonces por eso siempre tratarlo con mucho cuidado. Y también dice que el aleteo de la mariposa se siente en cualquier lugar, por eso el niño es como el aleteo de una mariposa. Bueno, para llevar a casa, recordar que el paciente pediátrico es único. Lo que hacemos ahora dura toda su vida. Los niños son más sensibles al cáncer inducido por radiación que los adultos, y las niñas más que los varones, por la mama y las tiroides. La tomografía ayuda a salvar vidas, pero tiene radiación, y bueno, recordar el uso de la ecografía. Muchas gracias. Bueno, Agus, no sé si quieres poner la cámara. Hermosísima clase. Gracias. Muy linda, muy clara, muy completa. Nos paseaste por un montón de temas, así que, no. Hermosa, hermosa clase, muy lindas las imágenes. Así que bueno, voy a ir al chat a ver si hay alguna pregunta. Por ahora no encuentro ninguna. Estuvo muy bueno lo que hablaste, Agus, del tema de acentuar el uso de la ecografía, ¿no? Como ante la duda, hacemos una eco y nos puede brindar un montón de información, y muchas veces con una buena placa, bien sacada, con una buena técnica, más una eco, podemos llegar al diagnóstico y evitamos esto de la tomografía en los niños, ¿no? Que hay que pensarlo bien, y por ahí tiene que temblar un poquito el pulso cuando uno pide un ataque, porque estamos irradiando. Entonces, antes, ver si con los otros métodos podemos llegar a un diagnóstico o ayudar en la parte terapéutica. Sí. Así que bueno, acá ya están comenzando a poner en el chat, excelente clase. Nos preguntan si queda grabada la clase, excelente presentación, saludos de Córdoba. Sí, la clase va a quedar grabada, va a quedar en la página de Farbit. Agus, ustedes últimamente, ¿qué es lo que más están viendo de patología respiratoria allá en Mendoza? Y ahora la verdad que estos últimos 2 meses o 3 meses tuvimos todas esas neumonías que les mostré, que fueron, la verdad que pasamos por todas las complicaciones de la neumonía necrotizante, la abscisol, empiema, el pioneumotórax, tuvimos todas las complicaciones que hay, digamos, pero en este último tiempo lo que más hemos visto son neumonías. No sé si ha sido acá o ha sido, digamos, la regla en todos lados, pero la verdad que nos hemos sorprendido y todas neumonías complicadas. Sí, en Córdoba, en el hospital infantil, también hemos tenido bastantes, la verdad, causas de neumonía necrotizante, hemos tenido varias. ¿Y asociado al COVID algo? ¿Ustedes han tenido complicaciones, algo, ya que estamos, que es un tema ahí, ahora con este tema de la vacunación, disminuyó? Ahora sí, ahora han disminuido un montón las internaciones. Yo creo que en todos lados pasaba lo mismo, ahora han disminuido mucho, pero sí, en la época de COVID tuvimos también neumonías con derrame, pero bueno, no vimos particularmente tantas complicaciones como vimos este último tiempo. Pero bueno, han habido neumonías, la verdad que han habido varias. Bien. Bueno, el chat sigue.
Excelente clase, muy clara, felicitaciones a Agustina, dice Carolina Castagnaro, Felizari, excelente presentación, felicitaciones, bueno, miles, así que todos han quedado muy conformes con tu clase, muy clara, la verdad que... Sí, no sé qué pasó con la conexión, De perdón por lo de la Jujuy conexión. también. Y lo de no, por momentos se entrecortaba, pero es lo que nos decía el técnico acá que nos hace el soporte de nadie está librado de que internet a veces te juega una mala pasada. Nos comentaba, viste, esto de que estaba en una reunión con un agente de un sistema de telecomunicaciones muy importante, y con ellos mismos, con la reunión con ellos, se entrecortaba. Es como que a veces, viste, eso está fuera de nuestro alcance y son cosas que pasan por momentos, pero la verdad es que pese a que hubo unos momentitos en que se entrecortó, la idea de todo fue clara, o sea, no es que... No, cuando terminó, la idea fue clara. Así que bueno, muchas gracias, no encuentro preguntas. ¿Hay una pregunta? No sé vos si ves alguna pregunta. La Gracias al verdad que doctor no. Perizari, que me contactó para, Mario Perizari, que me contactó para hacer la charla. Así Muchas que, gracias. así que bueno, hermosísima clase. Muchísimas gracias, Agus. Así que por prenderte en esta y bueno, un beso grande y nos seguimos viendo Bueno, muchas en gracias. los congresos y en todo. ¿Ah? Bueno, gracias, que sigan muy bien. Hasta Muchas gracias a todo el auditorio por su participación. Y bueno, y reiteramos que la clase va a quedar grabada. Chao, muchas gracias. Chao, hasta luego.